del Sexto Congreso Internacional Cine y TVOs Narrativa en Movimiento, organizado por la Fundación Cinemascomic, con la colaboración de la Cátedra Cultural Moebius, de la Universidad de Laguna, y además con el soporte, entre otras instituciones del Congreso, del Cabildo de Tenerife, perdón, y con la colaboración del Congreso Audiovisual y Digital de Canarias. A ver, la persona con la que voy a hablar hoy es de esas personas que justifica el que te tengas que pegar un viaje, que bueno, tampoco de donde yo vivo a Francia tampoco muchas horas, pero sí, o sea, tienes que pegarte el viaje y después, en mi caso particular, tuve que coger 3 trenes para poder llegar a Angoulême por cuestiones de logística. Y de vez en cuando, bueno, pues vas a un evento y conoces personas más o menos válidas. Y en este caso, pues bueno, aquí también tengo que agradecer al organismo Pro Chile y a la labor que está haciendo creo que es el Ministerio de Cultura chileno en cuanto a darle visibilidad al trabajo de dibujantes, guionistas, escritores, entre otras muchas cosas, fuera del territorio chileno, porque gracias a esa colaboración, la persona con la que voy a hablar, bueno, en este caso, en tu caso, buenos días, buenas tardes, ¿dónde estamos, Moisés? En tu caso, gracias a esa colaboración, se pudo montar un stand en el Salón del Cómic de Angoulême y ahí fue cuando nos conocimos. Entonces, como se dice en mi casa, cada cual hay que reconocerle su valía y es una valía creo que muy importante, sobre todo en un momento donde eh, desgraciadamente la gente tiene una inseguridad que no tenía antes y este tipo de actividades desgraciadamente ya no gozan del mismo predicamento que antes de la pandemia. Por eso es digno de agradecer. Dicho todo esto, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación de la institución a la que represento y gracias por aceptar el participar en este sexto Congreso Internacional. Y a ver, la razón yo ahora a Moisés lo conocí por referencia, porque este mundo es bastante pequeño y sobre todo los que nos dedicamos a escribir libros teóricos somos todavía menos. Y entonces yo sabía que había un libro que se llama Historia del cómic chileno y este libro, que solamente había visto la portada, este libro aquí ya está no es la portada, este es en vivo y en directo. Y entonces, bueno, fue verlo y bueno, me tiré directamente a él, sobra decirlo. Y precisamente a raíz de él me encontré esto, que ahora él les enseñará por aquello de, mira, yo soy el que lo hice, los originales. Que esto pasa por ser posiblemente, si no es el primer cómic de ciencia ficción per se, sobre todo de viajes de la Tierra a la Luna, uno de los primeros, porque vamos a ver, el antecedente podría ser eh, Una princesa de Marte de Borrow, que es anterior, de una década anterior, pero bueno, eso es una novela pulp. Y pasó bastante tiempo hasta que eso se llegase a adaptar en formato cómic. Bueno, tuvieron que pasar bastantes décadas. Y después Bar Rogers, digamos que también es también lo mismo, pero que Bar Rogers parte también de una novela pulp, pero el cómic es la tira de prensa, porque estos además son tiras de prensa, son posteriores a esto. Y bueno, y este año que se celebra el 90 aniversario de Flash Gordon, pero que Flash Gordon es del año 34, no del año 24, porque aquí mírenlo bien. Esto es de cómic chileno de 1924. Exactamente, esto tiene 100 años, que se dice pronto. O sea, a 100 años a alguien en Chile se le ocurrió hacer una historia de un profesor y un explorador que se iban en un cohete muy divertido con hamacas. Eso me encanta, lo del cohete con hamacas y los dos patitos, el patito la patita me parece totalmente muy tierno además, irse a la Luna, o sea, irse a Marte. Antes llegó evidentemente un capitán confederado, el señor John Carter de Marte, porque Borro era como era, pero señores, a mí esto me dejó, de hecho yo cogía el tema y me acuerdo que me fui andando, el stand de Chile estaba en el mismo pabellón donde estaba yo, pero en el piso de abajo, y había que recorrer una tirada, y estaba tan ensimismado con el cómic, o sea, lo tenía en la mano, lo estaba mirando y leyendo, que admito que tropecé con 3 o 4 personas. Entonces me dije, para un momento, llega al stand y siéntate. Y cuando llegué al stand no dije ni hola. Llegué al stand, cogí una silla, me senté y me puse a verlo, como diciendo, anda, y esto existía hace 100 años. A ver, después de esta disparatada presentación, que creo que más o menos le ha servido, lo dicho, muchísimas gracias. Y a ver, la razón de invitarte es porque me pareció tremendamente interesante el que hayas hecho un libro sobre los precursores del cómic chileno de ciencia ficción,
Y además es un libro que está dividido en viajes espaciales, robots, naves y supermáquinas, superhéroes, historias submarinas, fantasía y aventura y fin del mundo. Eso todavía me parece más interesante. A ver, ¿cómo se te ocurrió meterte a hacer, como dirían en mi país, cómo te metiste en dibujos de hacer un ensayo como este? Bueno, primero que nada, yo agradezco a Eduardo la iniciativa de invitarme a este sexto congreso, ¿ya? Y a la Fundación Cinemas Comics, ¿ya? Donde espero que podamos interactuar más en el futuro, que lo venimos conociendo hace poquitos meses, ¿ya? Esto que estaba contando Eduardo fue en febrero, ¿ya? Entonces no han En pasado muchos enero, meses. fue la... Fines de ¿no? enero, comienzo de febrero, ¿no? Así es, el pleno invierno que le gusta hacer el congreso allá en Angulem. Bueno, más allá Sí. de eso, yo quiero agradecer esta posibilidad. Bueno, y respondiendo directo a tu pregunta, yo creo que es fácil, ¿no? A mí me ha gustado la ciencia ficción desde hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, quiere decir, cuando tuve que salir de mi ciudad natal, una ciudad pequeña, pero que tiene muy pocas librerías, allá en el sur, que se llama Temuco, y llegar acá a Santiago a estudiar a la universidad y ahí acceder a una increíble cantidad de material. Había una librería de material usado frente a la universidad, a la facultad donde yo iba. Bueno, y la verdad es que pasaba más tiempo ahí que estudiando, pero es que eso era mucho más entretenido, pues, ¿no? Bueno, entonces ahí comencé mi Sí, andadura de claro. ciencia ficción, que me llevó a incluso publicar un fanzine acá en Chile que se llama Nadir. Se llamó Nadir porque ya hace muchísimo tiempo que ya no existe. Fanzine muy chiquitito, pero que fíjate, curiosamente tiene hartas historias, no las voy a contar ahora porque nos desviaríamos demasiado. Lo de la ciencia ficción siempre me gustó y como parte de las cosas que yo hacía, a mí me encanta investigar. Yo soy ingeniero informático, así que todas estas investigaciones las hago por gusto. Entonces investigaba la historia de la ciencia ficción chilena. Bueno, y de repente me empezó a... bueno, ¿y qué pasa con la parte ilustrada? ¿Qué hay, digamos? ¿Qué hay de cómic? Y mucha gente me ayudó. De hecho, por ejemplo, el libro que principalmente vamos a hablar, que es El viaje de la Tierra a Marte, me lo mencionó otro socio de una agrupación que teníamos. ¿Ah? De hecho, me pasó fotocopia de los 3 primeros capítulos. Y fue lo primero que yo tuve, y a partir de eso tuve que hacer una tarea heroica, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? De más de 10 años para lograr dar con el autor, porque el caballero se fue de Chile. Bueno, esa es parte de su historia. Yo quiero mostrar una PPT después y quiero contarle un poco. Eh, y bueno, entonces como me gusta la ciencia ficción, fui juntando material y cuando empecé a investigar las revistas, entonces me fui fijando mucho en todo lo que había de ciencia ficción al lado. Entonces cuando tuve cierta cantidad de material dije, llegó el momento de hacerlo. Una de las cosas que hace tiempo he aprendido es que uno no puede esperar a tenerlo todo, porque nunca sabe qué es todo, especialmente cuando estamos hablando de No, material exactamente. de 1920, 1930, no sabe, entonces uno Y lo que va aunque sea encontrando. material de los años 80, 90, pasa lo mismo. O sea, precisamente yo creo que una de las cosas más difíciles que hay cuando estás trabajando en lo que es un trabajo de investigación es aceptar que por muchas horas por muchas horas que inviertas, nunca vas a tener total seguridad de que lo tengas todo, porque siempre va a aparecer algo o una historia. De hecho, yo creo que la primera lección que tienes que aprender es trata de ser lo más plural y lo más global posible, pero también ponte freno, porque es que si no, nunca terminas, nunca lo terminas, porque siempre estás con la sensación, que me falta, vale, muy bien. Yo hablaba con dibujantes que no se acordaban de lo primero, dónde publicaron la primera vez. Entonces, claro, Así si él no es. se acuerda, a lo mejor después tú resulta que un día abres una cosa y dices, anda, pero si esto es de tal dibujante. Pero muchas veces yo hablo con dibujantes y digo, mira, de lo primero sé que lo publiqué eso en un fanzine o en no sé dónde, que eso hace 30, 40 años que no existe, yo no tengo ninguna copia. O sea, si tú dices, algunos me han dicho, mira, tengo algo en una libreta, te lo puedo fotocopiar. Y digo, vale, pues mira, muy bien. Pero si muchas veces la fuente principal no lo sabe, lo mejor que puedes decir es, mira, vamos a dejarlo y sigue, porque si no, no haces nada. Y así fue como decidí entonces en algún minuto, este material ya está como para mostrarlo, está como para que se pueda disfrutar. Y eso que saqué, ese que en el fondo es la primera parte, porque son precursores del cómic.
Y justo acaban en el año 1960, porque en Chile, es parte de la historia, se produce un fenómeno ahí en el 62, en que se crea una industria de producción de revistas en un formato norteamericano, un formato comic book, de 32 páginas con grapa. Ujú. Entonces cambió todo, ¿ok? Entonces esa otra historia. Entonces esa otra historia dije, bueno, aquí este es el momento de hacer el quiebre, entonces por eso llega hasta 1960 el trabajo que tú mostraste. Y bueno, y de toda la obra que hay, sin lugar a duda, la más destacada es este viaje Ujú. de la Tierra a Marte. O sea, este trabajo que hoy, ya nunca lo hubiéramos pensado cuando lo lanzamos en el 2017, que iba a cumplir 100 años, viejo, 100 años, y aquí estamos con el libro en la mano, todavía mostrándolo, Ujú. todavía sorprendiendo a lectores, porque lo importante es que yo lo Sí, muestro a sí, gente en sí. Francia, lo muestro, y todos sorprendidos. O sea, no hay nadie que diga, ah, no, si esto yo ya lo vi. No, no es oye, increíble que esto se haya No, no, publicado. no, no, es que te pilla totalmente con el mito que te quedas como diciendo, Dios mío, ¿y esto de dónde ha salido? O sea, es como, sobre todo cuando es un tema que te gusta, porque a ver, cierto es que en Internet no está todo, pero, a ver, un ejemplo rápido, yo estoy trabajando en una cosa relacionada con juguetes y ayer le mandé a una persona que tiene un grupo de Facebook una nota a ver si me podía ayudar en el trabajo que estoy haciendo. Me dice, mira, yo empecé el grupo hace un año porque es que no encontraba cosas, entonces monté el grupo y gracias a eso me empezó a llegar material. Entonces sigo sin saber muchas cosas de la empresa, de quién esculpió los muñecos. Dice, pero ahora que hay 800 personas que a todos nos gusta más o menos lo mismo, dice, ahora tengo cosas que antes no tenía. Entonces muchas veces pues tienes acceso a eso. Pero yo te confieso que además siendo una de mis grandes creencias, que es todo lo que tenga que ser la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción espacial, cuando tú me pusiste esto delante de la mano, digo, ¿te acuerdas de que el pasillo que había desde donde estaba el stand de Chile hasta la escalera que llevaba a la parte de arriba no eran 2 metros, eran como 30, 40 metros? Y yo creo que andé los 30 metros, aquí había gente por todos sitios y yo iba flotando un poco como Son Goku en la nube, diciendo de dónde ha salido esto. Y cuando llegué por la noche a casa, lo primero que hice después de cambiarme fue meterme en la cama y leérmelo, y decir, sobre todo porque no sabía ni quién era el señor, y además era como diciendo, o sea, aparte, y es una cosa que te agradezco montones, a nivel personal y a nivel profesional, el hecho de que tenga tanto una introducción sobre Andrés Magre como sobre la revista donde se publicaba originalmente. Eso me parece Sí. un Bueno, tremendo acierto porque mira, además yo te antes, yo tengo una sitúa presentación que yo quiero mostrarles, pero espacio. antes de irnos, Eso creo que es muy, muy importante. les quiero mostrar la revista donde salió, que es esta que se llama Don Fausto, que está basado en el personaje este del pobre irlandés que se hace millonario y que la Sí, sí. señora nunca lo deja salir, que tiene múltiples nombres en todos lados. Y bueno, y este es el primer Sí, capítulo, tal ese como millonario, sale en sí. las páginas Sí. centrales, ¿ok? Que dice escribo para Don Fausto, y estos son los dibujos originales del señor Andrés Magré Furé, que, bueno, fue un Ajá. chileno, ¿Verdad? como ¿Verdad? decimos nosotros, Sale fue así. un chileno pate perro. Voy a poner Sí. la presentación en este minuto. Y después volvemos a conversar un poquitito. Se ve bien, ¿cierto? Ujú. Pues sí. Ahora mismo está la imagen un poco congelada. Edificio. Me encanta lo del edificio. Me encanta. O sea, es que además, es verdad, más pones hasta el Ah, edificio. ya. A ver qué pasó. No sé si he sido yo. Eh, no, yo estoy bien. Dejo de... Ahora sale la presentación. No se ve Ya, sale el ahora. título. ¿No se ve? A ver, yo lo vi antes. Un momento. A ver, la persona. No se ve la presentación. Sí, esa es lo que Ya, te iba a decir. No se ve. A ver, se espérate. ve el Vamos a símbolo salir de de acá. Skype. Wait a second. Voy a volver a compartir. Voy a poner nuevamente. Ah, estoy sin imagen, no sé por qué. Bueno, tú me... Ahí se ve. No hay problema. Vamos a ver. ¿Sí? A ver, la presentación se ve. Yo la veo. Lo que pasa es que no sé si se ve en lo que es el diálogo. Eso es una pregunta. O sea, yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo en mi pantalla. Lo que no sé es si se ve o no se ve.
porque Bueno, yo si sí quieres estoy voy viendo. leyendo. Ya. No, no, para no aburrir tanto a los, no sé cómo Momento, se no, dice. espérate, porque a ver si lo Ya. puedes solucionar un momento. Porque Ya. además es simpático, yo uso la misma plantilla. O sea, es curioso, Me pero encanta esa sí, con porque el piso ahí. sí, a ver, en mi caso particular es que yo tengo la imagen a la hora de montar una exposición de un espacio físico. Te recuerda un espacio físico. Entonces, Sí. sobre todo a la hora de poder enmarcar las imágenes que pones y demás, es una plantilla que está muy bien. Hay gente que Mm. no le gusta porque le recuerda también por eso, por una cuestión de que tienes que ir quitando cosas, tienes que ir adaptando, tienes que... eh, es- también es una plantilla, admito que bastante temperamental, porque lo es a la hora de montarlo, pero yo tengo ese esquema. A ver si se puede ver. Si no lo que hacemos es, No, si no, no hay problema. Ya. vas leyéndolo, yo voy Ya. mostrando, yo Sí, voy no, mostrando, no o te sea, preocupes. sí, Ya, sí, lo que como yo tengo quería además era, el era libro mostrar también yo. imágenes, digamos, imágenes del No, libro. pero se puede poner, porque las imágenes, a ver, la cámara tiene buena definición y yo las puedo ir mostrando, porque además el libro es grande, entonces no te preocupes por eso, que siempre yo lo puedo mostrar perfectamente en la cámara, y entonces, ¿qué es lo que hago muchas veces? Lo ves y se Sí, lo que ve, pasa es se ve bien, no claro, hay... quería mostrar fotos, por ejemplo, que están en el libro y otras que no están. Pero bueno, porque No, aquí lo más eso no. interesante, ¿nos continúo nomás? Si no, Sí, sí, estar sigue. ahí. Ya. Lo que O pasa es sea, que el tema es que pon tu imagen para que se vea, porque aquí ahora está. mismo, a ver Ah, si ya no sé. continuamos, vale. A Déjame, ver es que si parece continuamos que la según salí dice. yo, ¿no? Dame un segundito. Yo creo Sí, que compartir. sí, por supuesto. Es verdad, Andrés Magret Furet. Ahora yo ahora vuelvo a entrar y ahora tienes que entrar tú. Sí, es que antes no estaba. A ver, bien, otra vez, no. Falta que entres tú porque lo que sale, si sale la plantilla de PowerPoint, no sales tú. Ya. Eh, Déjame ver. Y yo como salgo no aquí, sale es que estoy. es que eso, no sale la pantalla compartida, es lo que me está diciendo, es lo que me está diciendo la persona. Ahí estoy yo. Ah, Ahora y ahí sí, debería estar. a- Sí, ahora sí, vale. Ahora lo que falta es maximizar la... ya, Bien, ahora sale la perfecto. pantalla compartida, vale, perfecto. Bien, Ah, que descubrí que estaba bien, bien, haciendo. bien. Ya. Ahí sí. Sí, perdón. A ver, ahí Continuamos. está. Ah, Sí, sí, por favor. ya. Ahora, Ok. venga ya. Vamos, Ahora ya sale. vamos a hacer, como decía yo hace poquito, vamos a hacer un viaje en profundo a este texto, que es el viaje de la Tierra a Marte. Bueno, el autor es francés, Bueno, por a eso Francia dije también. francés. Sí, es lo que iba a decir, el autor es francés, sí, Es exactamente. André Magret Fouré. Bueno, este es el texto que hicimos, esta es una viñeta del primer capítulo, ¿ah? Los dos exploradores, ¿no? O sea, un científico y un Ujú, explorador que viajan. ¿Ah? Él nació en 1903, los padres eran franceses, de hecho el papá era miembro de la embajada, digamos, de la legación, como se decía entonces. sí, Eh, alegación, sí. sí, bueno, él vivió un tiempo en varias ciudades de Chile, incluso estuvo viviendo un poco en Francia cuando era niño, muy niño, en Lorient, que era un puerto, es un puerto, ¿no? De donde salía todo lo que era la flota del Oriente que tenía Francia para ir a buscar las especias. Bueno, él a los 18 años, él no estudia nada especial, pero él hace el servicio militar voluntario. Y aquí lo vemos sentado en el coche de su madre. Está ahí con Ujú, un caballero que está con un lindo traje, que es el chofer, ¿no? Están los ujú. tres hermanos y él sentado en el capó. Y la madre De está 1922. sentada atrás también, pues se alcanza a ver ahí que está Sí, dentro del se le vehículo. ve. Sí, 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 este es sí, sí. 1921 y él está con su uniforme de servicio militar. Está con botas ahí, con todo su traje. A mí me encanta esta foto por todo lo que muestra respecto a Mm, la familia, ¿no? Pero bueno, él es.
Aquí lo tenemos en 3 etapas de su vida. Costó mucho encontrarlo porque él se dedicó a viajar. Se dedicó a viajar significa que se fue de Chile. Esa foto que hay de 1926 es de una entrevista que dio en una revista que me costó muchísimo hallar. No está en el libro, por ejemplo, porque la encontré después. El 27 él viaja a Buenos Aires, vuelve a Chile, vuelve a salir, qué sé yo. El 50 está en Canadá, el 53 está en Estados Unidos. Entre medio recorre, está en Argentina, donde dejó una familia, está Sí, en yo lo leí. Cuba. Sí, es algo, su vida es casi tan entretenida como el cómic que vamos a hablar. Sí. Bueno, el libro mismo lo que hace, como tú me señalabas, es justamente lo que quisimos fue no solo reproducir la obra, sino contar un poco de la vida de este caballero, de la revista donde salió, y también, bueno, la historieta que está misma, que está dividida en como tres etapas. Es una aventura, como dice ahí, un poco ingenua, pero en tono como se hacía entonces. O sea, toda la historieta hasta entonces era jocosa, digamos, ¿no? Todo tenía que permitir la risa. Esa era la historieta que existía entonces. Bueno, él tenía muchísimos talentos, ¿eh? Muchísimos talentos. Es que ve, aquí lo vemos, esto es el de 1923. Él publicaba, escribía un radioteatro, ¿no? El radioteatro en la radio americana de Susie y June. Esto lo encontré hace muy poquito. Bueno, él tenía en su recuerdo, en los inicios de la televisión chilena, él escribió un cuento que se llama Los Tornillos, un guión, y que fue protagonizado por alguien ahí y que fue publicado en el canal 9, ¿eh? Un canal que partía a las 19:45 su programación y terminaba a las 22:30. Eso fue a los inicios de la televisión. Él trabajó también para una oficina de publicidad que tenía el gobierno norteamericano en Chile, mientras Chile no entraba todavía a la Segunda Guerra Mundial, estaba La Segunda Guerra neutral. Mundial, sí, también lo leí. Me Sí. pareció muy, muy interesante, además. Uh, pero es increíble la cantidad de historias. Bueno, de hecho, él es el que está encargado de la oficina, porque si tú miras ahí la firma del documento, él es quien firma. Él está firmando un informe que manda mensualmente de las actividades que fue haciendo. Bueno, esta es la historieta misma. Este es el capítulo 4, serie 4. Salen las páginas centrales de la revista, como yo les mostré. Es una historia. Ahí llegaron a Marte, ¿ves? Se ponen muy contentos, llegan a bailar nuestros exploradores. Sí. Ese es el estilo, ¿no? Cuando tiene que dibujar a los marcianos, dibuja una cantidad increíble de marcianos, no sé, deben ser unos 4 o Sí. 5. Bueno, este es el despegue, sí, esto es lo más increíble, porque para despegar ellos instalan la nave en el edificio más alto que había en Chile. Más alto que había en Chile, sí. Además es que me encanta porque en el libro sale que se ve aquí, esta es la foto del edificio tal cual. Se Sí, llama Aristia. Aristía. Sí, Sí, Aristía, es que del año Aristía, 2017, pero aquí es en el año 1924, 24. y no recurre al cañón de la novela No, original de Julio Verne, sino por aquello de que era el edificio más alto, pues bueno, pues vamos a tirar del edificio más alto. Me parece además está más cerca. que sí, Está más no, cerca no, de Marte. y aparte me parece, lo que me gusta es que utiliza un recurso, o sea, no es que sea una obra costumbrista, más allá de que evidentemente está hecha en Chile, pero bueno, utiliza los recursos que tiene. Entonces me Así parece es. tremendamente, aparte que tiene un estilo, claro, hay que entender que en esta época todavía no existía, el comic book no existía, lo que existía eran tiras de No, prensa, las tiras de prensa empezaron muy pronto, y tiene el hecho de, yo creo que el hecho de que él se decidiera, aquí está la foto de él en Radio Canadá, por ejemplo, a ver claro. si se ve aquí, en Radio Canadá. El hecho de que escogiera el formato de tira de prensa no es casual, o sea, yo creo que eso también demuestra que él había viajado, que él tenía conocimientos, que sabía varios Así idiomas. es. Digamos que era Sí, una sí. persona de principios de siglo, pero con mentalidad mucho más global, mucho más de aldea global, que es un concepto que tampoco es tan nuevo, porque el concepto de aldea global es de la década de los 60 del siglo pasado, pero bueno, la aldea global en sí el concepto se ha venido a utilizar ahora con el tema de las redes sociales. Y este Así es. hombre es un poco un precursor del concepto de aldea global, en cuanto que una persona es una persona que viajaba, una persona que sabía idiomas, que a mí me da la sensación, por la introducción que tiene el libro y por leyendo las tiras de prensa, que era una persona que absorbía todo, todas las influencias, todo lo, Sí.
claro, sabiendo idiomas, claro, hay que entender una cosa, que todavía hoy en el siglo XXI la gente no lo entiende. O sea, la literatura pulp que en el mundo latino, bueno, quizá en países como, sé que hay ediciones, o sea, yo tengo ediciones de personajes, en este caso del hombre de bronce y de la araña negra, de Spider en Peter castellano, Savage. Sí, sí. que lo sacaba Novaro, entre otras cosas, fundamentalmente fue Novaro en México, pero si sabías inglés tenías acceso a, yo qué sé, o sea, en el A momento todo. álgido de la literatura pulp, que fueron más de 20 años, eh, a la semana podían salir, no lo sé, 15, 20, 25, 30 revistas que a su Y vez más. tenían dentro, Más. vamos a poner 15 o 20, ya 20 revistas a la semana me parece mucho, fíjate. O sea, me parece por el caudal que tenía, porque no es que cada revista hablara de una cosa, cada revista tenía un capítulo de esa novela. Entonces, a lo mejor Sí. era 20 multiplicado por 10, o sea, tenías 200 historias que podías leer. Claro, si tenías la limitación del idioma, que pasaba mucho, pero claro, él sabía castellano, él sabía francés, él sabía inglés, Inglés. claro, Al se menos, le al abría menos. al Probablemente menos, debe haber tenido, sí, debe haber tenido facilidad para los idiomas también, porque en sí, realidad es algo increíble todo lo que se movía. O sea, y se movía fácilmente, no, no es que, o sea, él dejó una serie de papeles con sus recuerdos. Yo creo que él estaba pensando en algún día escribir algún tipo de libro, pero su propia creatividad finalmente no lo logró. Yo por ahí puse una definición exclusiva, dije, este tipo era un patiperro. Y fui a ver qué significa patiperro, ¿no? Para ver si lo iban a entender en España. Y sí, claro, es una persona que en el fondo nunca se establece. ¿No te fijas? sí, Está sí, es verdad. siempre, Era muy, claro, era muy nómada, era muy de voy, absorbo lo que exacto. tengo y cuando Yes. termino me voy a otro sitio. O sea, no. Así, tal También, cual. también le pilló una época de cambio. Yo creo que es una persona que digamos que cuando era un adolescente, entonces nació en 1902, cuando él era un Sí, adolescente ya estaba la Primera Guerra Mundial en pleno auge, en pleno auge. claro. Termina la guerra mundial en el 18 y una década después se desploma la bolsa de Nueva York. Y 4 años, Sí, bueno, o sea, ya había pasado antes, y 4 años después la República de Weimar desaparece y el canciller, en este caso el canciller exacto. Adolf Hitler, con el beneplácito de Hindenburg, toma posesión Yes. de la Cancillería y del gobierno alemán, con lo que supuso eso en 1932-1933. Termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra de Corea, o sea, termina la Segunda Guerra Mundial, la ocupación norteamericana, a los Sí, 4 años está la Guerra de Corea, y antes Catarrianga, la Guerra Fría. Entonces, es la que en Guerra realidad Fría, le tocó exacto. vivir, ¿No? fue Sí, saltando sí, sí, de sí. eventos, vamos a ver, de evento en evento, más eventos que realmente cambiaron la percepción, porque, a ver, la Primera Guerra Mundial trajo muchísimas cosas malas, pero por ejemplo, el auge de la aviación es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Antes los aviones, bueno, había cuatro, de hecho, los aviones empezaron a volar per se a principios del siglo. Pero claro, después de la Primera Guerra Mundial se demostró que la aviación tenía potencial no solo militar, sino también comercial. Por lo tanto, se abría porque lo que había antes era el tren o el barco. Desde que se abre la posibilidad del avión, claro, Sí, y ya después de la Segunda Guerra Mundial queda sobradamente claro que el avión es el método de transporte en este caso del futuro, porque ante eso, además me gusta, por ejemplo, en el libro Los precursores del cómic chileno, que hay una historia donde el sistema que utilizan es una especie de Zeppelin de la época, porque el Zeppelin, claro, fue, claro. fue lo que Bueno, fue cambió, súper innovador. Fue claro, exactamente porque era muy veloz dentro de todo lo que podía hacer y tenía los lujos también que debería tener. Pues lo que pasa, claro, el claro, tema del gas ahí. pero que él es una persona, digamos que es un fiel reflejo de una persona Así es. digamos que se dejó arrastrar por lo que pasaba a su alrededor en el buen sentido. Y también estando Sí, donde estuvo, nunca tuvo quizás esa limitación quizá por lo que tú has dicho, porque una persona que al menos hablaba bien 3 idiomas, si no hablaba más, que no me extrañaría nada que hablase alguno más, eh, así entonces es. se le abría toda la parte francófona, que en ese momento Así es. además Francia era Bélgica y era todo lo que, Canadá, todas las colonias que tenía claro. Francia, que medio mundo, una parte del mundo era francés, y después con el inglés no solo era el mercado norteamericano, o sea, era Estados Unidos, Así era el es. Reino Unido y todos los antecedentes. Por lo tanto, yo creo que en cierta manera fue una persona que, según iban cambiando la ola, yo creo que era un poco
decía, la ola va para la derecha, yo me voy para la derecha, lo cambiaba. Y además, y en cierta manera, Sí. yo creo que también él nunca se quiso... eh, No, mira, el hijo me contó la siguiente definición de su papá. Dijo, mira, era un hombre al que no le gustaba establecerse. El que lo que hacía era, llegaba a un sitio, estaba un tiempo y se aburría, vendía el piano, dijo él, textual, vendía el piano y se iba para otro lado. Así fue. Entonces, pues bueno, mira, mira, yo para cerrar la historieta misma, yo quiero destacar aquí, bueno, esta es la viñeta del despegue, que uno reconoce ahí arriba la volutita que tiene el edificio, lleva la nave, que efectivamente es efectivamente la misma nave que usa Verne, ¿ya? Que es una bala de cañón, si tú quisieras. sí, Bueno, sí, pero sí. eso demuestra claramente que él tenía toda su influencia francesa, no hay por dónde, digamos, él Sí, de haber además, leído que, toda a la ver, obra de Verne. aquí se ve la, aquí se ve, cuando lo vean bien, aquí se ve la, a ver si, no, si lo muevo por aquí, no, se lo muevo por aquí, aquí se ve la, aquí justo, exactamente, aquí se ve el cañón, no deja de ser, bueno, aquí están los patitos que comentaba yo antes, esta es la nave Sí, que tiene sí, mucha sí, sí, influencia y sí. aquí está la nave, y la nave tiene, y aparte también no nos olvidemos, este hombre yo creo que tuvo la oportunidad de ver posiblemente, porque vivió en Francia, y naciendo en el año en el que vivió, naciendo en el año en el que nació, es muy probable que él tuviera la oportunidad de ver en vivo y en directo el viaje a la luna de Georges Méliès, porque es de esta época. Seguro. O De sea, hecho, fíjate, yo creo que lo puse, yo no me acuerdo. Él tocaba el piano, tocaba el piano y trabajó, porque él buscaba trabajo de todo tipo. Trabajó en algún cine en Valparaíso, que es una ciudad importante, un puerto importante de Chile, ¿no? Amenizando películas con el piano, digamos, que sí, era, sí, era lo que se hacía con el era cine lo que se mudo. hacía, sí, exactamente. Exacto. Así que él trabajó en eso y seguro que eso cuando ya estaba adulto, digamos, cuando tenía 22, 23 años, y seguro que desde chico, entonces si vimos que tenía un estatus social que estaba muy abierto a todas las novedades, que todo lo que Sí, conocían, o sea, sí, sí. sí, eso Exacto. está Mira, claro. yo para cerrar la PPT nomás quiero mostrarles que esto lo descubrí después, por eso no está puesto en el libro, que en el mismo año, 1924, él publica en paralelo, fíjate, en un periódico que se llama La Nación, un periódico muy importante en Chile, otra serie que estoy mostrando que se llama Aventuras de Cucufate y Porotito, ¿no? Un explorador chileno, nuevamente, ¿no? Y un sabio alemán. Y bueno, y es una página grande, una página completa, y fíjate, pero qué es lo más curioso? Que aquí usa globos de diálogo, no hay texto al pie, como estaba en la otra. Sí, ¿Ah? como está en la tira, sí, exactamente. Exacto. Ahora, ¿y por qué? Yo creo porque aquí hay una página completa. En la página completa, estos son periódicos grandes. Esto era como se hacía, no sé, el The Times en un comienzo, así, Sí, sí, la que lo caen sábana, en una la sábana. mesa. Así Sí, mismo es. Y él dibujaba esta tira los domingos. Es muy interesante y ese es para otro trabajo que haremos algún día, no por ahora. Y yo creo que ahí demuestra que el caballero tenía su interés, era capaz de desarrollar como le pidieran. La revista Don Fausto tiene todos sus trabajos en historieta con globos al pie. Ellos ujú, transforman historieta norteamericana, le sacan los globos al pie y colocan los textos ahí abajo. Así que de seguro que ellos le dijeron, no, mira, nosotros no queremos, no tenemos madurez, digamos, en nuestros lectores, así es que por favor colócate el texto así como si fueran leyendo una historia. Pero él tenía la capacidad, y lo demostró en esa otra historieta. sí, sí, no, no, Y tenía la capacidad de evolución y además yo creo que ganas de, no se digamos que no se achantaba a la hora de decir, bueno, hay alguna novedad y exacto, voy a incluirla. Yo creo que ese espíritu de superación, de todas maneras te digo una cosa, y te lo dice alguien, vamos a ver, no por aquello de echarme flores ni nada por el estilo, pero a mí me lleva gustando la ciencia ficción desde que era muy pequeño, ya sea gráfica, ya sea literaria, ya sea gráfico, ya sea cinematográfica, televisiva llegó después. Aunque bueno, los pocos ejemplos que había, como podía ser Star Trek, bien que los traté de ver cuando era pequeño y después, bueno, ya soy de la generación que vio en su estreno V, la serie de Los Visitantes, justo cuando se estrenó en España en claro. 1984. Eh, que todo eso para las nuevas generaciones es historia antigua, muy antigua además. No, yo vi Pero yo me he Espacio. quedado ¿Te acuerdas de una sorprendido. serie inglesa Ah, no, que sí, había una... a ver, primero, o sea, si soy cronológico, sería los Thunderbirds, sería UFO, sería Espacio Ese, uf, 1999 y después los visitantes sí. y todo lo que vino después
bueno, los Thunderbird Capitán Escarlata, porque yo 90 es posterior y No, eso yo ya no eh, lo vi, ya. pero en este caso los Thunderbird, Capitán Escarlata y después pasa en 1999 y UFO, que es del año 72 me parece, que también es de Gary Anderson. Pero yo me he quedado muy sorprendido con la factura porque hay cosas como puede ser, bueno, el caso de Pilucho, el pobre pollo, que me hace mucha gracia porque es muy tierno Sí, el personaje. Bueno, aquí está, el mentado Pilucho es aquí está. sí, Es muy mono, es muy que tierno, lo pasa mal, sí. pero, pero de todas maneras hay otras cosas que me he quedado como diciendo, a ver, sin ir más lejos, el trabajo de este señor que se llama, a ver, vamos a ver, que no, quiero ver el nombre, Voy a ir a buscar el libro yo que Oscar lo tengo acá. Camino, de Oscar Camino. Mira, Ah, sí, claro. esta, esta viñeta, esta viñeta parece sacada de Sí, un cómic anglosajón de los sí. años 50, años 60. O sobre todo, yo estaba pensando de las colecciones que se publicaban en el Reino Unido de ciencia ficción en la revista. Se publicaban donde donde se publicó Miracle Man y después se publicó, y después por supuesto AD, la AD 2000. Tiene una calidad sorprendente, o Sí. sea, y después también me recuerda a ejemplos de cómics que se hicieron en mi país, pero hay muchas cosas que, bueno, y hay Esa es portadas una, preciosas. esa serie hacia otros mundos, claro. Bueno, eso Esta también es bien portada es impactante. preciosa. Sí, sí, es O sea, un tremendo artista, muy poco reconocido, el de la portada ese Don Fausto. Él era el editor entonces de esa revista. Sí, mira, la cantidad de trabajo, bueno, eso es lo bonito de hacer estas investigaciones, ¿verdad? No solo uno se pela el ajo, como decimos, recorriendo revistas y cosas así, sino además descubre es trabajo y esto autores mismo, que mira, están... esto también de Oscar Camino, mira, esta Sí, página, o sea, esto le pones el texto en inglés y alguien se cree que yes. está publicado en una revista norteamericana, una revista británica de los años 60. O sea, ya no Sí, es el sí, hecho de, claro que después tú sí. tienes las influencias. O sea, que no solo es el hecho de que tú dices las influencias, que aunque parezca mentira, las había, porque digamos que había, de cierta manera, una... Es curioso que a veces yo pienso, y no es ninguna crítica, pero a veces me da la sensación de que como ahora parece como que todo lo tenemos a mano, se ha perdido la capacidad o sea, se ha perdido esa curiosidad que se tenía antes de, te daban una viñeta y tú ya te inventabas todo lo demás. Porque era como decir, te encontrabas Claro, una cosa, una referencia y te ibas como un loco a tratar de saber más. Ahora, sí, como sí. piensas que va a estar, tampoco te molestas mucho. Y la verdad es que hay cosas que tú dices, anda, esto está hecho. Yo una pregunta que hago, porque evidentemente no tengo, y bueno, y esto a mí me parece precioso, porque esto que ven aquí, esta portada, esto viene a ser una especie de Superman. O sea, es un Es superhéroe. O sea, el que está al frente, como sí, es que es el, ¿cómo se llama? sí, La competencia de Marvel, sí, sí, el Capitán exactamente. O Marvel. sea, Sí, me sí, refiero al Capitán Marvel. Lo que me parece es que esto es lo que no es la famosa y cacareada de construcción del superhéroe, que yo a veces empiezo a estar un poquito cansado a nivel gráfico, de que siempre no sea el mismo historia, sino esta, vamos a ver, a mí esto me recordó, esta portada me recordó a una, posiblemente mi ilustración preferida de Alex Ross, y miren que Alex Ross tiene ilustraciones bonitas, en la que se ve a Superman, en este caso Clark Kent o Kal-El, llámenlo como quieran, sentado en el sofá, en el sillón de su despacho, después de un largo día de trabajo, que es una ilustración que más el original lo tiene el director de cine hindú Shyamalan en su despacho personal, porque es una forma de humanizarlo. Y esto es exactamente igual. Lo que pasa es sí, que esto que ven aquí, esto está hecho, es de 1948. O sí. sea, lo de Shyamalan es de finales del siglo XX. Esto es de 1948. Entonces, yo una pregunta que te quería hacer, eh, vamos a ver, hasta qué punto Chile era permeable a lo que venía de fuera y hasta qué punto Chile ha tenido influencias Ok. como para que los dibujantes y los creadores sean capaces de dar su visión personal, porque, a ver, como todo, se tiene una imagen como no, parece que no, y fíjate, en el caso particular ya no tanto entre Chile, Argentina, México y la península ibérica, sino entre esos tres países y las Islas Canarias que siempre han tenido muchísimo más tránsito de gente. Yo, por ejemplo,
yo me he pasado toda la vida leyendo revistas de cómic argentinas, porque un amigo íntimo de mi padre viajaba periódicamente porque su familia ya estaba en Gran Canaria, y entonces el Tony, por ejemplo, que es una revista que recopila historias, eso, aparte que Novaro entraba, en Todo el Península material entraba, gringo. pero entraba como entraba, y en cambio en Canarias se conseguía sin ningún tipo de problema, porque en Novaro entraba, era una cosa publicada en México, y en Canarias entraba sin problema. Pero a mí me ha sorprendido el hecho de que, de, en cierta manera, vamos a coger influencias y vamos a ser capaces de, porque lo que yo no, o sea, hay en Chile, aparte del cómic, se llegaron a publicar en este momento los grandes clásicos de ciencia ficción de la época, como puede ser John Carter y, bueno, la novela original de Buck Bueno, Rogers, y yo te digamos que cuento. bueno, y por Sí, supuesto sí, sí. H.G. Wells, Julio De Verne, hecho, todo mira, eso. si tú te vas a la página 15, ¿ya? A la página 15 de ese libro que tienes ahí, vas a ver que hay una portada para la colección Planeta Marte, que se publicó en Ah, 1934 sí, acá en aquí está, Chile. Bueno, exactamente, pero esa exactamente. Lluvia, la ilustración Virgen de Marte. es de un ilustrador chileno, ¿ya? Que es un ilustrador. Este Bueno, ilustra. ahí cuando hice ese libro todavía no lo tenía identificado, ahora lo tengo plenamente identificado. Es un ilustrador que vivió en Valparaíso, que hacía portadas de partituras musicales. Y además hizo esto, si tú te fijas, Sí, es toda una serie, es preciosa la serie completa. Adolfo Lázaro se llamaba. Y bueno, y su padre era de origen alemán, la mamá también. A lo que voy es que, a ver, todo aquel que podía acceder a material lo hacía. Y los artistas no son excepción. O sea, acá en Chile, todos los dibujantes que yo, a medida que más investigo, descubro que en algún minuto ellos tuvieron contacto de alguna forma con cosas. Con cosas se refiere a con revistas. Es la misma historia de José Mallorquí, que es un español, no sé si lo ubica, es mm, el del Pulp. Bueno, sí, 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 él, claro, el coyote. ¿dónde encontraba el material? En los barcos que venían vacíos, venían de Estados Unidos con los Pulp de lastre. De ahí agarraba el material y él publicó todo ese futuro que él adaptaba a todos los cuentos y los publicaba ahí en esa revistita. Bueno, pero también encontró todo el material de Bird Tales y lo tradujo para una revista que se llamó Narraciones Terroríficas, que se publicó en Argentina, pero que era de la editorial Molino. Bueno, o sea, a lo que voy es que te fijas, es cierto que a veces no llega material, pero siempre llega. Yo encontraba unas cosas ya, una colección déjame, la voy a sacar para no mentir y decir una cosa que no es. Yo tengo aquí, debe haber sido un dibujante, yo qué sé. De hecho, los ejemplares los tenía envueltos así en este papel, para que no se note, que se llama Le Maître Humoristes, que son ¿ya? Y que son, este está dedicado a Caran d'Ache, al gran ilustrador francés. Ujú. Este otro estaba dedicado y era una colección completa y se vendía en Chile porque tiene el timbre. Bueno, esta era media picaresca, ¿te fijas tú? Y por eso Sí. él las tenía cubiertas. Esto apareció en una venta por ahí, ¿te fijas? Bueno, Ujú. y esto tiene el timbre de una librería chilena. Tiene el timbre de la librería Nacimiento. Disculpa. ¿Qué quiero decir con eso? Que el material siempre de alguna forma existía. Y por supuesto, siempre que hay alguien interesado, va a llegar a eso. Sí, Y por esa es supuesto, la, si hay o sea, alguien como Magré, con toda la capacidad que él tenía de lo que dices tú, de chupar, y con una madre que te la encargo, porque, bueno, yo pongo algo en el libro, de haber sido muy dura, digamos, él muy desarrolló estricta, rápidamente su pero independencia, digamos, sí, sí. sí, 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 Entonces, sí, sí. Es que además por eso, en cierta manera, cuando yo te planteé el tema de participar, o sea, te planteé la posibilidad de invitarte que podía haber sido un diálogo virtual de la fundación, pero entendí que precisamente por el hecho de que es un congreso internacional y que, bueno, que digamos que lo que se trata también es de ampliar el objetivo, a mí me parece tremendamente válido, y sobre todo yo creo que es también digamos que un aliciente, partiendo de la base que es una fundación cultural, que en este caso que el patrocinador, uno de los patrocinadores principales es la Cátedra Cultural Moebius de Lenguaje Gráfico, que está dentro de la Universidad de La Laguna, que su principal tarea, aparte de la preservación, es también el hecho de fomentar que la gente haga estudios
porque se pueden hacer, bueno, a nivel sociológico, a nivel, se puede abordar el lenguaje gráfico y cinematográfico de mil maneras distintas. Y por ejemplo, cosas como esta me parece tremendamente curioso, o sea, tremendamente válido el hecho de, porque además tienes que conocer, que es una cosa que a mí me gusta mucho de este libro, que a ver, tiene un glosario de términos que la inmensa mayoría de ellos yo los entiendo porque son términos bastante cotidianos en Canarias, pero por ejemplo una persona que vive en Península no le van a sonar lo más Yo no lo mínimo. O uso. sea, hay alguno que no, pero vamos a ver, de cada 10 hay uno que no, pero es que una persona que no esté familiarizada. Pero es el hecho de que hay muchos temas que tratar y sobre todo lo que yo entiendo es que con esto te obliga a conocer el momento histórico, la sociedad, las costumbres, lo que te he dicho, las Exacto. influencias y sobre todo esa idea que también yo creo que es un poco artificial, que pensar que vivimos en el siglo XXI, que todo está inventado y que en las redes está todo. Mentira, o sea, no todo está inventado porque siempre se ha estado Así, reinventando partiendo de una idea original. En las redes no está todo, o si está no, muchas veces es muy difícil y muchas de las veces está incompleto. Y sobre todo, yo creo que en este tipo de cosas, es como esta portada, esta imagen es tremendamente contemporánea. O sea, esto lo podría firmar una Alex Raymond perfectamente. sí, O sea, porque el propio estilo o esta forma a ver, este tipo de texto, esto lo usaba la editorial EC Comic de los años 50. O sea, esto no es que digas que anacronismo, no, no. O sea, la gran editorial EC Comic o Entertainment Comic utilizaba precisamente el mismo esquema precisamente de la tira de prensa, de estas tiras de prensa, o sea, de pongo un texto y pongo el texto, la imagen arriba, el texto abajo, debajo. claro. Sobre todo Harvey Kurtzman y Al Feldstein, que eran los guionistas por excelencia de la EC, utilizaban ese sistema. Entonces, yo cuando digo, además el libro, eh, eh, yo lo terminé de leer en el avión de vuelta, porque vamos, sigo pensando que el avión es un sitio estupendo, sobre todo cuando coges un vuelo ya tarde noche, pues ya la gente está como Sí, mucho más tranquila, entonces te sientas en tu sitio, enciendes la luz y entonces me pareció eso, primero pensé en el encuentro virtual y dije, no, no, esto merece la pena porque creo que es un buen ejemplo para una persona que, por ejemplo, se esté planteando, esté dentro de la universidad y quiere hacer algo relacionado con el cómic, exacto. eh, precisamente, y sobre todo porque además aquí parte desde la base de que no tienes el hándicap del idioma, más allá de que tampoco es que el inglés sea muy complicado, el francés, pero bueno, lo tienes en castellano y sobre todo si es una persona que vive en Canarias, hay cosas que la va a entender, para empezar va a entender el idioma, o sea, la forma en la que se nombra determinadas cosas, determinados adjetivos, que digo en Península, yo que he vivido en Península muchos años, les puedo decir que no los utilizan, nosotros sí los utilizamos, con lo que digamos que es un aliciente más, pero a mí me parece tremendamente sorprendente, o sea, es esto mismo, esta portada, que es lo que decía, que es la portada donde se ve un Zeppelin, o sea, que es Sí, el Zeppelin clásico, que también exactamente. es un invento, que era la forma o esta ilustración. Pero te digo, a mí me encantaría, ya a nivel personal, a mí me encantaría escribir con más, con más lujo de detalle algo más sobre Oscar, ¿qué se llama? Camino de nombre, Oscar creo que es Camino. Oscar Camino, ¿cómo se llama? Sí, Oscar sí, Camino, porque a mí me ha dejado la historia de hacia otros mundos me ha dejado como diciendo, en cierta manera me pasó también como cuando hace un lustro tuve que estudiar lo que era el cómic de ciencia ficción publicado en España en los años 40, 50, 60, en pleno sistema dictatorial, sí. que hay ejemplos súper válidos, aparte de Diego Valor, que es Clásico, sí. un Sí, clásico, que de ello llegó a tener hasta una serie de televisión que desgraciadamente no se conservó porque en aquella época se grababa encima del, o sea, no se tenía el concepto de mediateca, pero hay muchísimos otros ejemplos que yo afortunadamente he podido ir consiguiendo de una forma u otra que dices, anda, y esto se publicaba en un país como España, que además, a mí otra cosa que me ha sorprendido, en comparación a lo que puede ser España, es que España, aunque hay ejemplos, la ciencia ficción y la fantasía siempre han estado como en el furgón de cola. O sea, siempre ha estado, y la han estado, ahora mismo estoy trabajando sobre una película de los años 80 y en los años 80 las revistas especializadas seguían tildando las películas de ciencia ficción de poco menos que de basura de segunda clase, clase B y todo lo porque demás. estaban los géneros, exactamente, ya ni siquiera, vamos a ver, la serie B era en Estados Unidos, en España ya se le metía directamente a la serie Z. Y además lo decían como Claro, diciendo,
Sí, sí, o sea, no se cortaba. También en España en ese momento había dos revistas especializadas, en los años 80 había dos revistas especializadas de cine, una que era más plural y otra que era como mucho más sesuda, que para algunas cosas está muy bien, pero para otras cosas, digamos que es más difícil de digerir. Y seguían tildando a la ciencia ficción en los años 80 de producto de segunda categoría. Y a mí, y te digo, y hay un montón de ejemplos en cuanto a cómics publicados en los 50, 60 sobre todo, que tienen una calidad fantástica y que, de los que nadie habla. Y a mí me ha sorprendido mucho, mucho y bien, el tema no, por supuesto, lo de viajar de la Tierra a Marte todavía lo estoy tratando de asimilar, pero porque mi madre de 100 años y ya está. Pero hay otros ejemplos que son tremendamente, pero tremendamente, tremendamente válidos. Después tiene ejemplos muy, muy monos, como el tema de Zapolín, el niño rana, me parece. A mí es que esto me parece tremendamente contemporáneo, este personaje. Muy, muy Sí, lindo bueno, también. ese es Temo Lobos, que es uno de los pocos grandes maestros que tuvimos en Chile del tema, de la historieta. Él mismo hacía los Así que mira, guiones, claro. esto es tremendamente contemporáneo. O sea, esto es un dominical. Y además, fíjense Sí, que sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 viñetas, pero fíjense lo bien. Y además, yo no sé qué tamaño dibujaría este señor. Yo tengo el esquema de los originales de Harold Foster, que eran enormes. Así sí, podía bueno, Foster dibujar como no dibujaba. sé, Pero era más grande, esto no está no sé si, dibujado en una 4. Esto no está claro, dibujado en una 4. Esto como no, mínimo es una 2. Porque sí, te pones a verlo y es que se ve todos los... O sea, por ejemplo, la ostra, todo está... Y además, y sí, esto sí, está muy sí, bien sí. porque es del año 56 y Así aquí es. está ya incluido los bocadillos de texto. O sea, Sí, está claro, ¿no? muy Es bien. súper moderno todo lo que hizo Temo Lobos, que era muy joven entonces, y que después, fíjate, fue muy sabio. Él recicló las historias, porque eran de él, y puso otros dos nuevos personajes que son de los más famosos en Chile, que es Mampato. Mampato Yogur, digamos, y rehizo las aventuras que tenía ahí con el Zapolín, el niño rana, pero manteniendo, y se ve, y esto estamos hablando de unos 15 años después, y se ve igual de bien. Es algo bien notable. Bueno, de hecho son No, aventuras que no, hasta el él día de hoy tenía, se siguen a ver, viendo. es lo que digo, eso me parece, o sea, o sea, no tenía, no tengo ningún soporte, pero está claro que los canales de comunicación a la hora de que entrasen cosas o de que entrase material y sobre todo digamos que se moviera dentro del circuito tanto de lectores como de artistas, la verdad es que funcionó muy bien, nada que envidiarle, porque la capacidad digamos que la capacidad no solo de absorber lo que venía de fuera, sino después, en cierta manera, pues darle ese toque Exacto. propio Sí. de donde, claro, y Ujú. eso me parece, mira, esto es muy bonito, esto es totalmente Art Nouveau. Sí, ese es un artista fenomenal que Huelén, Francisco González. Sí, no es una maravilla. Bueno, toda esa serie, que es una serie completa de libros, yo la he coleccionado lo que he podido por las portadas. Esa es la de ciencia ficción. Tiene otras también con libros clásicos de autores chilenos, puros autores chilenos. No es maravilloso el trabajo de Huelén. Así que sí, No, yo, a mí bueno, no, ¿qué más puedo decirte? Yo creo que el libro este me encantó hacerlo. A mí me encantaría pasarme haciendo libros nomás, pero no se puede. ¿Ah? Libros de investigación ya uno no. tiene que vivir. Lo otro impresionante que tú nos has mostrado aún es el caos. Mira, antes de la página 46. Sí, además, además que estaba en la página 46. Ahí Esto está. también es. Claro, Sí, sí, es está. realmente increíble. Tiene una modernidad en el desarrollo dinámico Sí, de las sí, historias. sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. No, Y no, bueno, es que una pregunta. Después de, bueno, evidentemente Chile tuvo que cargar con el, no sé cómo decirlo sin que suene mal, porque no me gusta usar así como exabruptos, fue pero a nomás. partir del año 70. Sí, a partir del año 72 le pasó lo que le pasó, por una concatenación de sucesos, pero no tengo, evidentemente, tampoco me he puesto, porque desgraciadamente uno tiene el tiempo que tiene, pero supuestamente a partir de 1990, que es cuando con la boca pequeña Vuelve. llega otra Claro. vez la democracia, una democracia que sigue estando tutelada, pero bueno, en principio digamos que
no es como antes en comparación. No la tienes presente cuando sales a la calle, por decirlo de una forma más clara. Exacto, Porque me parece. antes era como muy claro, lo mismo que pasaba en España, que si salías te la encontrabas, porque no era nada extraño. Eh, del libro de 1960, ahí tuviste un cambio en los años 60, en la década de los 60, en los 70 pasa lo que pasa. Cierto es que normalmente las dictaduras militares y la ciencia ficción tampoco le hacen mucho caso, fundamentalmente porque no la entienden. O sea, Cierto, vamos a hacer. exacto, A sí, ver, sí. debo añadir que, por ejemplo, en Italia sí entendían, entre otras muchas cosas, porque Benito Mussolini le encantaba, sí entendieron el peligro que podía tener Flash Gordon, por eso lo prohibieron. No de primera dada, porque se publicó durante un tiempo y está esa leyenda, que no está leyenda, de que Federico Fellini llegó a trabajar como guionista no acreditado en las versiones italianas de Flash Gordon. Ya, Pero bueno, el caso es que la censura del gobierno de Mussolini, o sea, del sistema dictatorial de Benito Mussolini, lo prohibió. Pero es cierto que la ciencia ficción nunca en los sistemas no totalitarios la, claro, fundamentalmente no, sí, sí, digamos que como eso, por utilizar una palabra argentina, son pavadas. O sea, no se toman tan en serio como puede ser un drama, una cosa así. claro. Eh, eh, pero aún así, evidentemente, en mi país se prohibía Superman, por ejemplo. La gente no lo sabe o no lo quiere recordar, pero en nuestro país Superman estuvo prohibido por la censura, así de simple, así de claro. Imagino que en Chile 3/4 de lo mismo, pero digamos que pasando del golpe de 1972 a partir de la década de los 90, cuando las cosas más o menos se regularizan, ¿cómo es la ciencia ficción gráfica actual en Chile? Ya. Solo voy a precisar que es el 73 para que no quede registrado aquí que no corregí el detalle. El golpe fue el 11 de septiembre de 1973. El, eh, Sí, perdón, lo que 73. aconteció, sí, está bien, pero para que quede anotado aquí, pues, grabado. Sí. Sí, lo que pasa es que Chile se empobreció de todo tipo terriblemente. Desapareció prácticamente el mercado de las revistas. O sea, hasta el 75 avanzó un poquito, pero ahí ya se cortó. Mm, Lo que pasó es que, fíjate, lo que se siguió publicando esos 2 o 3 años fue bien curioso porque lo que se transformaron las historias, que se yo, había en historias en la selva, y pasaron a ser, mediante un truco mágico, en un mundo futuro de fantasía heroica. Y mm. bueno, ¿y a quién le importa la fantasía heroica si eso no existe? O sea, es Sí, Conan, claro, dijo que a quién le claro. importa lo que pasa. Entonces, toda la narrativa se fue. Había un personaje que inventaron, un superhéroe de alguna forma incaico, que vivía en un pueblo allá en la cordillera y que tenía superpoderes. Lo más lejos de la realidad posible. Y lo más lejano es la Mm, fantasía heroica. Ya, y mm, bueno, y mm, algo de ciencia ficción, pero casi nada. Bueno, el 75 ya se acabó. O sea, la crisis económica que se había desatado ya hizo que desapareciera el mercado. No habían compradores y no habían editores. Y de hecho, toda publicación debía pasar por la censura previa. Entonces, te puedes imaginar lo que sacaron una revista así. Bueno, entonces sí, desapareció no el se puede. mercado, desapareció. Y no había ciencia ficción. Y todo eso recién renace a mediados de los 80, 86, 87, pero una especie de fanzine. Y ahí sí hay algo de ciencia ficción, pero es distinto. O sea, no hay un avance de lo que venía. Es gente nueva, es gente que nació después y que se formó, nuevamente volvemos a la influencia, que se formó con los ejemplos de Europa, de España, fundamentalmente de España, que en esos tiempos estaba, pero ahí bullente, el cómics del Sí, TVO, ¿no? Estaba, pero era una explosión en España. Entonces, esta sí. gente aprendió de ahí. Y lo que volvió y empezó a publicar eran revistas distintas, eran revistas más con un enfoque europeo. El Trauco, que es el gran ejemplo, que estuvo en los últimos años del gobierno de dictadura, incluso fue censurado una historia que había dentro por un tema religioso, ¿ah? Porque tenían que ver con un nacimiento de Cristo ahí, que hacían que la Virgen María, creo. Mm, Esa fue el único ejemplo que censuraron. ¿Por qué? Por empuje de la Iglesia Católica. A digamos, al gobierno no le importaba nada lo que se publicara. La verdad es que no, si eso es, como dices tú, son chiquilladas, como dices, ¿no? mm, No van a hacer que se mueva algo.
En Chile, Sí, el contenido de alguna historieta, así es que publiquen lo que quieran, pero en ese caso de censura pero fue cuando renació la historieta por dibujantes nuevos y creadores nuevos. No venían influidos, entonces lo que traían era esta otra cultura, la francesa, la española, que estaba muy fuerte. Y esos creadores trajeron mucha ciencia ficción, ciertamente, muy violenta, por ejemplo, muy contracultural, digamos, muy de estilo underground en algunos casos, que no tiene que ver con todo lo que veníamos haciéndose. Es partir de cero. Y ya a fines de los 2000, de alguna manera, se ralentizó y se empezaron a publicar libros. Ya nunca más volvieron las revistas. Y en los libros, la novela gráfica, que le gusta llamarlo hoy día, hay de todo. Y hay buen sí. contenido y ese es mi próximo libro, así que tienes que esperarlo, pues no te lo voy a contar todo ahora. No, no, no. Sí, sí, simplemente pregunto porque también es una forma de, sobre todo porque, bueno, porque eh, como tuve la oportunidad de hablar con más gente de la delegación del stand de Chile en Exacto. Angulén, y bueno, y tener la oportunidad de conversar con Pía Prado, que está haciendo manga en Chile, cosa que también me sorprendió mucho y bien. Exacto. Hay mucho más. Pues, y Sí. además Pía es una niña ya nacida, digamos que con la sombra de la dictadura, pero no en dictadura, o sea, ya Exacto. es otra cosa totalmente distinta. Pues precisamente por eso, porque en España pasó, en España siempre se publicaron cómics, lo que pasa que digamos que la ciencia ficción tenía la impronta que tenía y tuvo que llegar precisamente eso, a los finales de los 70, sobre todo los 80, con el empuje de fundamentalmente Joseph Tutain, que Exacto. después el testigo lo recogió el actual, bueno, el fundador de Norma Editorial, que trabajaba con Joseph Tutain. Pues fueron los que no solo le dieron entrada, porque ahora los creadores españoles seguían trabajando fundamentalmente para el extranjero, porque Mercado en de España afuera. no había mercado, pero Tutain ofreció a gente anglosajona, gente francesa, a un montón de autores, sobre todo argentinos, que por las mismas causas, por causa de la dictadura argentina, se marcharon de su país y terminaron regalando en España. Precisamente el hecho de eso, de publicar en cierta manera de retomar de otra forma, porque ya el mundo había cambiado, evidentemente. O sea, ya la ciencia ficción no era tan distópica como podía ser eh, en La los años realidad que 50, los está al años 60, lado. los años 70. Y entonces es simplemente por una forma también de que la gente se haga, digamos, una idea. Pero en realidad te digo, esto es una excusa fundamentalmente para eso, para demostrarle, sobre todo a las personas que están dentro del ámbito académico, que quedan muchísimos temas por tratar y Uf, que además precisamente cuando te enfrentas con libros como este, con ambos libros, en este caso el otro es una recopilación que por supuesto tiene un soporte teórico, tiene un corpus teórico, pero este libro, el libro de lo que es el Precursores del cómic chileno de ciencia ficción, lo que te demuestra es eso, que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y lo que dice él, me encanta el tema dice, me encantaría que enseñes, dice, lo que pone Jorge Baradit, que es la persona que hace la introducción. introducción. Me encantaría que en 100 años más hubiera alguien con la misma potencia y buenos ojos para contarnos la historia de cómo fuimos capaces de levantar nuestro propio imaginario, se está refiriendo a ti. Yo creo que eso es yo creo que es una de las razones, lo que a mí me sorprendió. O sea, ignoro si en México, ignoro si en Argentina o en, no sé, en Bolivia, por ponerte un ejemplo, o en otro país del cono sur, también se hacían cosas como estas, pero en realidad eh, yo creo que hay un campo de investigación, un campo de poder descubrir cosas, que además yo creo que estudiando el pasado es como se entiende mejor el presente. Yo creo que es el gran, Eso nos trajo. por muy ingrato que pueda llegar a ser, porque ponerte a buscar, las cosas nunca están donde tienen que estar. No, no todas las cosas están donde tienen que estar, porque todo el mundo no todo el mundo es igual de organizado. Otra ingeniera informática me dijo para mí la mejor definición de Internet. Dice, Internet es una gran biblioteca sin ordenar. Y ella tiene toda la razón. O sea, en Internet hay de todo, pero claro, el problema es que no es como cuando vamos a la biblioteca, que le dices a la bibliotecaria, ¿dónde está? Yo fui el otro día a preguntar sobre libros para una cosa, para otra cosa que estoy preparando, de esta persona a esta persona. Se metió en el ordenador, se levantó conmigo, fuimos a la estantería, lo cogimos. Eso normalmente no pasa en Internet. O sea, hay veces No, que sí, pero veces que no. Pero libros como no, este demuestran que se puede hacer, además, y se puede hacer sobre todo de una forma muy amena, porque es
serio, es riguroso, pero es muy ameno. Eh, ya, esta es una pregunta que le puede interesar a alguien, pero también me interesa a nivel personal. Si a alguien, por lo que sea, pues porque le gusta el tema, porque siente curiosidad, por lo que sea, quiere conseguir material antiguo, ¿en Chile hay algún tipo de, alguna biblioteca, como puede pasar? Te pongo un ejemplo, yo hace un año tuve que contactar con la Biblioteca Nacional de Argentina, de la República Argentina, de la que fuera Jorge Luis Borges bibliotecario, en años atrás, para Sí, preguntarle, además ni siquiera era un libro, era sobre revistas de televisión. Y la persona con la que traté tenían un fondo y entonces me pudieron indicar. Si alguien quisiera, o yo mismo quisiera, pues eso, saber más de alguno de los dibujantes, alguna de las publicaciones o demás, ¿existe algún sitio, alguna entidad, alguna donde uno pueda, o virtualmente, o cogiendo el avión, porque hay muchas cosas que sé positivamente, sobre todo cuando son tan antiguas, es que tampoco se pueden, son tan delicadas que no puedes meterlas en el escáner para digitalizarlas, tienes que ir tú a verlas. sí. ¿Existe algún Bueno, sí, sitio a o? ver, existe y es la Biblioteca Nacional. Es el sitio más apropiado en Chile para cubrir publicaciones, es lejos. Hay otros organismos e instituciones que tienen cosas parciales, por ejemplo, el Museo Histórico Nacional tiene una importante colección de originales, porque esa la formó una persona que tenía una especie de museo de la historieta en Chile y él fue juntando y de repente dijo, ¿sabes qué? No puedo más. Y bueno, finalmente logró venderla, a Dios gracias, al Museo Histórico. Yo creo que debiera haber estado la Biblioteca Nacional porque la Biblioteca Nacional tiene un espacio para originales. Ahí hay una persona experta en el tema con el cual, de hecho, yo publiqué un libro recién con la historia de una revista que es Mampato. Eso lo publiqué con esta persona que está a cargo de esa área. Pero el mejor sitio para ver publicaciones es la Biblioteca Nacional. Tiene su hemeroteca y tiene, por supuesto, su sección de periódicos, que son, eso sí que hay dificilísimo ver porque son tan en microfilms y los microfilms son horribles, digamos, porque no se ve nada, Sí, digamos, y sacar copias es imposible. Bueno, pero están, o sea, vamos veamos el vaso medio lleno primero, existe y es valiosa y se ha cuidado. Así que si uno quisiera ver una colección completa de, que sea el Cabrito, que es donde se publicaron todo esto, están ahí los 402 ejemplares, no me acuerdo. Están hay sitio y así que yo los invito a que vengan, a ver si tienen que, sí, digitalizado, muy poco, muy poco. ya, no, Yo eso de hecho, tampoco fíjate, lo sé. a propósito, yo he tenido que investigar a artistas que por algún motivo han terminado en Chile, pasaron por Argentina y qué sé yo, y he encontrado mucho material escaneado en la Biblioteca Nacional de España. Tiene muy buen sitio de digitalización. Tiene muchas revistas de comienzos de siglo pasado, no de este, digitalizadas muchas, y es mucho, muy interesante material. Ahora, chileno, no, porque nunca han tenido la necesidad de buscar, así que no sé si hay. Yo creo que de ese más bien escaso, pero algo debe haber. Pero sí, eso es un lujo eso que tienen ustedes ahí a material digitalizado, a poder llegar a. Acá hay que darse el trabajo de walk to walk, a tomar el avión, atravesar el El avión, charco sí, sí. y tener tiempo, sí. No, pero el tema es saberlo, o sea, porque Sí, sobre todo eso, porque estamos hablando en principio para cualquier persona, pero esto forma parte de un congreso internacional, dentro de una fundación, eso, con el soporte de yes. una universidad, una cátedra, de las pocas cátedras que hay en mi país que estudian el cómic de una forma, eso, de una forma seria y sobre todo académica. Y cuando organizas este tipo de cosas nunca sabes exactamente quién te está ¿Quién está? viendo, pero sí Exacto. tienes que tener asumido que es gente que está dentro del ámbito universitario, que es gente que puede estar pensando hacer su tesis doctoral, a lo mejor está dudando entre A, B y C y que pues eso, le gusta la ciencia ficción y descubre eso, lo que me pasó a mí con Oscar Camino, decir, anda, y este señor hacía eso, pues mira, me encantaría saber más de esta persona y hacer algo sobre él. Y por eso lo digo porque muchas veces no se tiene conciencia a ver, pasa en el mundo, en nuestro país, pasa en el mundo anglosajón, pasa en el mundo francófono, que hay cosas que sí están todas digitalizadas, hay cosas que te dicen, a mí me ha pasado, contacté el año pasado con una biblioteca en Nueva York y me dijeron que lo sentían mucho, que lo que yo quería estaba y que si iba, ellos me daban una mesa, una silla, una lámpara, incluso un escáner, que no tenía que ir cargando con mi escáner desde aquí,
escáner que podía conectar a mi ordenador para poder escanear, o que incluso si era un material muy, muy frágil, que me ponían una persona para que me ayudase a poder escanearlo sin que nada Ya, sin que nada se dañara. deteriorara. Pero a ver, los 7.000, casi 8.000 kilómetros de viaje no me los quitan a nadie. O sea, eso Exacto. ya me lo dijeron. Me dijeron, tenemos estas cajas y usted no tiene ningún problema, puede estar aquí el tiempo que usted quiera. Eso sí, con los horarios, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y estamos hablando de eso, siempre dice, bueno, el mundo anglosajón lo tendrá todo. No, porque además, en cierta manera, es que sería materialmente imposible. O sea, tienes que poner a escanear Última. revistas, cartas, no sé qué, no sé cuánto, incluso recibos de no sé qué. Vamos, tendrías que tener a un batallón de gente y en realidad Así es. tampoco sabes si, eh, Tiene sentido hacer eso tampoco. si va a ser válido o no. Hay cosas más globales, Sí, pero por sí. ejemplo que me digas que publicaciones que tienen 400 ejemplares, eh, tienes la posibilidad de ir a consultarlos, como yo he ido a hemerotecas a Sí, ver, bueno, sin ir más lejos, el Variety, que son 124 páginas de periódico y son 4 por mes como mínimo, 4 más 4 especiales, o sea, un año de Variety son como 54, 52 números y en el Variety, vale, si tienes una guía, pero lo que vayas a encontrar no lo sabes. O sea, lo único que puedes saber es sabes las fechas de estreno de las películas para la reseña. Pero si estás buscando otro material, tienes que leértelo entero. Y eso ni siquiera el Variety de salida, o sea, lo que es la editorial, tiene el Variety escaneado hasta ahora, hasta hoy por hoy. El Variety está escaneado hasta la década de los 60 del pasado siglo. Si tienes que buscar ya la década de los 70, que es cuando yo empecé a trabajar hace 3 años con el Variety de una forma más seria, eh, justo antes de la pandemia, más para 4 años, la única forma es irte a una biblioteca, la biblioteca de la Fundación Finlandesa de Cine, sentarte delante de unas carpetas enormes, unas carpetas que son, vamos, mucho, casi, bueno, prácticamente estas dos cajas de esto, o sea, prácticamente lo que sería el tamaño de una caja, porque el Variety tiene tamaño de tabloide. periódico antiguo, Sí, sí, sí. y sentarte a leerlo, o sea, no tienes plan B. O sea, no, y eso te pasa vamos a ver, en cualquier filmoteca que pueda haber en España, que hay más de media docena, los tengan encuadernados o los tengan sueltos, te pasa lo mismo porque es que no hay otra opción. Entonces yo hago la pregunta porque me parece pertinente, porque a mí personalmente, A si yo tuviese propósito, que... te quiero Dime, dime. contar que por ejemplo, una universidad privada, porque en Chile están las públicas, pero se hicieron un lote de privada, Ujú. compró el archivo del diario La Nación y uno de sus proyectos ha sido digitalizar el periódico completo. ¿Ok? Y hoy día está disponible. Y eso es un tremendo logro. Ahora, el buscador Sí. no es muy bueno, pero bueno, como dices, por eso pude encontrar esta historia de Magritte que se publicó en ese periódico, la historia que está con globitos que te decía, del Ujú. 1924, bueno, gracias a que está digitalizado completo ese periódico. Y eso fue importante. Si no, no hubiera podido, no sé cuándo voy a ir yo a sentarme Mira, ahí a recorrer. eso es un gran logro, y eso además, Cosas hay. Pero eso bueno, es un demuestra proceso en además avance. sí, no, y a ver, en muchas cosas. Pero a mí me gustaría pensar que opciones como esta, o sea, encuentros como este, lo que le demuestren a las personas que están dentro del ámbito, sobre todo ámbito académico universitario, que hay muchísimos temas por tratar, eso, muchísimas cosas por descubrir. Porque digo, esto es uno de este año, para mí esto ha sido de todas las cosas que yo me he podido echar la cara este año, y vamos a ver, y en Angoulême, cualquiera que esté en el salón, Angoulême tendría que durar, te iba a decir 2 semanas, en 2 semanas tampoco lo veríamos todo, pero bueno, en 2 semanas tendríamos tiempo, cuanto menos, de tener un ratito para descansar, porque el problema de Angoulême es que no tienes tiempo para descansar. No. Pero de todas las cosas que pude descubrir, y mira que descubrí cosas, esto es con mucho lo que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo. O sea, ahora esta semana que he estado preparando, voy a empezar la semana pasada preparando este encuentro, yo la verdad es que no daba crédito al el hecho de cómo está planteado, cómo está dibujado, cómo está contado, cómo está desarrollado. Y para mí yo creo que el mero hecho, este descubrimiento justifica el rato que hemos estado hablando. Y bueno, y yo les recomiendo la página web por cierto, esto todavía se puede conseguir, porque creo que este no, Todavía, y creo que este está agotado. el otro viaje a Marte también se puede conseguir.
también se podemos seguir. De hecho, hay un sitio que vende internacionalmente, yo personalmente no lo hacemos, pero que es buscalibre.cl. Sí, vale. Buscalibre.cl tienen despacho internacional. Si alguien está muy desesperado, si alguien no está tan desesperado, bueno, tú le darás mi dato de contacto, digamos, yo le puedo dar el correo de la editorial si alguien quiere escribir. Eh, yo soy socio de la editorial, así que me llegan de inmediato los correos Ujú. historietas.chile@gmail.com. Sí, bueno, que se Pueden metan aquí consultar. se mete con eh, Nauta, pueden entrar en Nauta Colecciones, Así o es. Nauta, creo que es Nauta, sí es Nauta Colecciones, Sí, es la editorial. nautacolecciones.cl.com Sí, también, sí. exactamente. Todo llega. Y entonces ahí pueden, si tienen cualquier cosa, sí, hay cosas muy Ya. interesantes como la historia de los cómics en Chile, la historia de esa revista Ese sí está que tú agotado. comentabas, la historia de los cómics, yo me traje uno de Angulén que creo que el último que te quedaba. Sí, Eh, sí. Eso sí, pues yo Angulén, todo lo que había delante de la mesa, de hecho, por culpa de Sí. llevarme estas cosas, me quedé sin traerme cosas de Wolo Editorial. Lo que pasa es que Wolo, debo decir, siendo una editorial chilena de manga de nueva creación, tiene muy asumido lo que es el mundo físico y el mundo virtual, da gusto, o sea, y aparte con una accesibilidad y con unos precios que te justifican el hecho, si no lo puedes tener físicamente, lo puedes tener digitalmente. Pero, a ver, yo les recomiendo que se metan en la página, vean lo que hay y sobre todo eso, que se den cuenta de que si estás pensando en quiero preparar un ensayo teórico, no necesariamente una tesis doctoral, sino un ensayo teórico puede ser 40 50 páginas, o sea, no, lo digo por Sí. experiencia propia y tú también lo sabes perfectamente, puede ser un ensayo teórico de las páginas que tú quieras, no es necesariamente lo que es la tesis doctoral per se. Hay muchísimos temas por tratar y nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando de repente estás paseando. Además fue el primer día, o sea, yo Eso también. conocí el primer día. Yo aproveché por la mañana, de hecho yo en Angulén se empieza a trabajar al revés que en otros salones muy pronto, pues yo lo dije, bueno, lo comenté la semana pasada en una convención en la que estaba, que la primera reunión que tuve yo en Angulén de este año fue a las 8:30 en el Museo de la Banda de Cine, o sea, a las 8:30 de la mañana, que eso en España, en un salón de cómic, para empezar el salón era a las 10, pero a las 10 nadie tiene una reunión, y aquí ya a las 8:30 había una reunión. Tuvimos una reunión a las 8:30 de la mañana. Y yo me pasé parte de la mañana, después fui a comer, después llegué al stand, fui a buscar mi acreditación, de hecho, y después empecé a pasear. Y entonces estaba paseando y de repente, lo clásico, en un sitio donde lo que esperas es oír hablar francés, de repente oigo gente hablando en castellano. Entonces, además, iba andando, me acuerdo que iba andando, miré a la derecha y digo, ¿qué hace? ¿Por qué están hablando castellano? Entonces, cuando vi que ponía ya, vi lo de Pro Chile y demás, y esto fue prácticamente eso. Yo creo que llevaba lo que era físicamente en el salón, en el pabellón del evento, y llevaría 2 o 3 horas. Y ya me había quedado, ya después pasé por el pabellón como 2 o 3 veces más, y bueno, coincidimos más veces, pero de las primeras cosas yo creo que lo primero que me compré en Angulén este año fue precisamente el libro de los cómics de ciencia ficción. Y ya empecé a darle vueltas a la cabeza, y bueno, después ya nos pusimos en contacto, seguimos hablando. Así Pero por es. eso digo, nunca sabes lo que te vas a encontrar, nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina, porque esto es literal. O sea, ibas andando y a mano derecha, en un huequito que había, una especie como de rotonda que tiene el sitio este, Sí, sí. estaba el pabellón de Chile. Y a mí personalmente, te digo, lo del viaje de la Tierra a Marte me parece tremendamente interesante, tremendamente válido y sobre todo eso, es decir, hace 100 años eh, ya lo hizo Julio Verne, evidentemente, ya lo Pero él hizo lo Edgar dibujó Rice aquí. Burroughs, exactamente. Primero lo escribieron, después hubo gente que empezó a dibujarlo, pero primero era eso, eran novelas, o sea, en este caso novelas pulo, novelas. Sí, sí. Y ya hace 100 años una persona ya se montó, con permiso de Georges Méliès, que fue eso a principios del siglo XX, eh, ya se fue a la luna. A mí lo que más me gusta es eso, el hecho de que sea contemporáneo, que beba de las fuentes como puede ser Julio Verne, como puede ser Méliès, incluso Borrow, pero a mí el que lleve un pato y una pata me parece ideal, me parece Sí. tremendamente tierno, más tremendamente realista. Que lloren El cuando aire, están saliendo de Santiago también, sí, ¿no? sí, 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 exactamente, porque le dan, no, y después la forma que tiene de plasmar a los marcianos también me parece tremendamente Sí, curiosa, o sea, me sí. parece muy, No, no sé, bueno, me parece mira, muy, aquí a están los mí marcianitos, ya con eso te sí, digo, mira, mira aquí, los primeros estos son los marcianitos, claro. marcianitos, sí, sí, que son muy, no sé, es como, eh, por decirlo de forma que se va a entender, es como muy naif,
pero en el buen Sí, sentido, o sea, no es naif porque toca hacerlo, sino, a ver, estamos hablando de 1924, o sea, eso. eh, Eso. es lo que es, o sea, todo el Exacto, tema de la exploración es el momento, espacial, tal cual. Si tú ves la sí, era el competencia, momento. llamémoslo así, la producción en Estados Unidos también es igual. O sea, también está el Gasoline Alley, Sí, sí, también está sí, este que tiene el sí, tarro sí, aquí en sí, la sí. cabeza. Todos era lo mismo, ¿sí? Ese es el estilo que se Era hacía, lo mismo, digamos, o sea, era. Bad Roger es una tira de prensa increíble, pero una tira de prensa eh, muy naif también. O sea, quizá digamos que hay un punto de inflexión, que el punto de inflexión en la ciencia ficción gráfica es Al Raymond. O sea, evidentemente Exacto, hay pero un todavía le antes faltaba y un unos después, años, ¿verdad? así que sí. Sí, Exactamente. pues Y de bueno, hecho, mira, las primeras cosas son así. O yo sea, solo para que no cerrar siempre ya tienen. quería contarte que así como tú vas y encuentras de sorpresa y entrando, bueno, a mí me ha pasado también en algunas ferias y espero que me pase porque ahora estamos viajando al Salón del Cómic en Alemania, el de Erlangen, que es el salón más importante. De hecho, abre comillas, ¿ah? Fíjate que cosas divertidas, le dicen el Angoulême francés, perdón, el Angoulême alemán. ¿Ah? Así Sí, que bueno, hombre, claro, yo espero que es así el, sea es y el espero. espejo que hay que reflejarse. No, se hace cada 2 años, eso sí, así que por eso era importante, yo los conocía ya en Angoulême, por eso también a uno es importante ver, yo no solo voy a difundir esto, yo voy a encontrar otras cosas con quienes poder desarrollar cosas, y voy a buscar, vamos como editorial a buscar socios para publicar cosas en alemán también. Hasta ahora, increíblemente, ese trabajo no hemos conseguido que se publique en ningún otro idioma, digamos, todavía. Y yo no sé por qué, porque siempre han demostrado interés, pero supongo que el mercado es el que manda. Soy editor también y también lo sé. Eh, bueno, pero vamos a empujar eso y vamos a buscar oportunidades y a ver las sorpresas que nos van a dar girando una esquina, encontrando algún stand ahí. Así que sí, Por eso es muchas tan gracias, importante Eduardo. es moverse, por eso es tan importante dentro de tus posibilidades, aunque sea una vez al año, aunque sea un destino relativamente cercano, como puede ser ir de Gran Canaria a Tenerife, Tenerife a Gran Canaria, o de las islas a Península, aunque sea a un salón pequeño, siempre es tan Sí, importante porque eh, yo soy una persona criada en el mundo virtual, fundamentalmente porque además vivo en un país donde tecnológicamente es un país muy avanzado y cuando yo llegué hace 2 décadas a Finlandia, el mundo virtual ya estaba creciendo y bueno, antes de la pandemia el mundo virtual era una realidad, o sea, no tuvo que haber una pandemia que nos aislara, que en realidad tampoco nos aisló tanto como otros países, para, digamos que, abrir la puerta al mundo virtual, no, no, aquí eso ya hacía casi una década que el mundo virtual era una realidad. Pero partiendo de ese supuesto y teniendo en cuenta que no tengo ningún problema, sin ir más lejos, tú estás en Chile, yo estoy en Finlandia y el Congreso Internacional se celebra en Santa Cruz de Tenerife, exacto. esto es el mundo global y las autopistas de la comunicación. Hace una semana estaba en Alemania en una convención y hace 3 meses estaba en Francia. ¿Por qué? Porque también no tienes que perder de vista lo que es el contacto humano y porque a veces lo que te hace falta es eso, es salir de casa, ponerte a andar y lo que tú dices, o sea, te vas andando por un sitio, oyes hablar tu idioma materno, giras la cabeza y te encuentras con un pabellón de otro país con el que tienes muchas Sí, similitudes, no solo a nivel de idioma, y entonces puedes descubrir esas cosas como estas. Entonces, tampoco hay que decir, bueno, me quiero ir a no sé dónde, no sé qué, sí, a ver, hay exacto. grandes eventos a los que no solo económicamente, sino el hecho de conseguir ya la entrada es difícil. O sea, ya no hablo de acreditación, la entrada física es difícil, pero a veces simplemente vas 2 días a un sitio y al final lo bueno que tienen los eventos es que no tienes que presentarte ni llevar el currículum ni nada, me refiero. En realidad todos hablamos, y nosotros que hemos estado en Angulén hace poco, que lo mismo estábamos, primero ustedes estaban presentando lo que se hacía en Chile, a la media hora estábamos sentados oyendo lo que se estaba haciendo en Taiwán, que Sí. está en otro extremo del mundo, y a la media hora estábamos en una suerte de Filipinas. soirée viendo lo que se hacía en Canadá, y no nos habíamos movido a Angulén, pero habíamos estado viendo lo que se hacía en Chile, en Taiwán y en Canadá, en el mismo espacio físico que estuvimos 2 horas allí. Y cuando llegabas no solo con un montón de cosas en la mochila física, sino con un montón de experiencias, con un montón de vivencias que de otra forma son impensables. O sea,
¿Por qué es así? Porque al final falta ese contacto. Porque, y nadie tenía que, y eso que la acreditación de Angola es grandísima, digamos que es media, o sea, la mitad de la camisa es la dichosa que la acreditación, pero en realidad todos hablábamos el mismo lenguaje, da igual que unos hablásemos castellano, otros francés, otros chino, otros inglés. En realidad todos hablábamos el mismo lenguaje, nos comunicábamos igual porque en realidad nos gustaba a todos lo mismo. Entonces, está muy bien lo que has dicho, el hecho de que eso, de por favor, muévanse, porque al final eso es yo creo que esa es la diferencia. Vas andando y te encuentras, pues eso, con lo que menos, Así es. porque por mucho que te quieras leer el programa, los programas son así de gordos y al final te lees de las 40 páginas, te lees 20 y al final dices, mira, da igual, o sea, porque además, y con eso Siempre hay termino, algo. yo creo que lo que uno no debe perder es esa capacidad de sorpresa. De vas a un sitio nuevo, te metes en un pabellón que dices, bueno, ¿qué me voy a encontrar aquí? De repente, pues, conoces eso, a editores españoles, franceses, filipinos y después chilenos, taiwaneses y canadienses, y has estado en 30 metros cuadrados, no has estado más. No has tenido que coger 7 aviones y estar, no, no, no. En 30 metros cuadrados has conocido gente de 5 partes distintas del mundo con cosas que contar en distintos idiomas y lo que te ha enriquecido esas 2 horas no tienen comparación por muchas horas que estés delante de la pantalla del ordenador. Digo, y repito lo que dije antes, yo soy una persona criada en el mundo virtual porque empecé una década antes de una pandemia que nos sentó a todos en el banquillo, por lo tanto no voy a renegar de lo que estoy haciendo, pero también entiendo que por muy farragoso que pueda llegar a ser el viajar, todo el proceso, acaba siendo creo que muy gratificante y sobre todo muy enriquecedor. Enriquecedor. Moisés, ha sido un tremendo placer y un honor contar contigo para este encuentro virtual dentro del sexto Congreso Internacional de la Fundación de la que formo parte. Gracias por tu trabajo, gracias por haber tenido el tiempo de recopilar el viaje de la Tierra a Marte, por recopilar todo lo que se hizo desde 1890 hasta 1960 en cuanto a lo relativo al cómic de ciencia ficción, y gracias por querer compartirlo, porque al final eso es lo importante. No, bueno, gracias a ti y a la fundación, digamos, que organiza este congreso. Para mí siempre va a ser un gusto. Espero ansioso la ocasión en que podamos reunirnos nuevamente. Ojalá Uh -huh. con más gente ahí en vivo, digamos, que puedan Sí. hacer todas las preguntas que quieran y yo voy a dar todas las orientaciones porque si algo aprendí con el tiempo es que a medida que uno es generoso, eso siempre devuelve. Así es Sí. que y mucha gente que yo le pedí cosas, información en algún minuto, fue muy generosa, entonces yo he aprendido que sí hay que hacerlo. Así es que muchachos, pueden preguntarme lo que quieran, aquí estoy disponible. Así que un abrazo Y fuerte nuevamente. yo doy fe de ello. Que conste que yo doy fe de ello, que además de esas personas que tienen la mala costumbre, y lo digo con todo el cinismo del mundo, de responderte a los correos que le mandas. Porque Sí, últimamente cada vez es más difícil. Yo antes de despedir quiero eso, dar las gracias a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius, a la Universidad de La Laguna, al Cabildo de Tenerife y a la colaboración del Congreso Audiovisual y Digital de Canarias por apostar un año más por el Congreso Internacional de la Fundación, en este caso Congreso Internacional Cine y TV, Narrativas en Movimiento. Y les invito por favor a que si tienen un rato consigan que sea eso, consigan esto porque se van a pasar, van a estar con la boca abierta desde la primera página hasta la última. Pues muchísimas gracias a todos los que han asistido a este encuentro virtual. Les invito a que sigan asistiendo al resto de las actividades que quedan todavía por desarrollar del Congreso de este año y que tengan presente que si todo va bien, el año que viene volverá a haber otro Congreso Internacional digamos que con el mismo espíritu, pero con otros temas a tratar. Buenas tardes, en este caso buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario en el que te el uso encuentres. horario. Sí, por aquí estamos en este caso cada uno está en un uso horario distinto. Así Y es. muchas gracias a la Librería del Maldito una vez más por darnos el soporte técnico que permite que podamos estar haciendo este encuentro virtual. Gracias nuevamente y nada, pues nos vemos por las carreteras del mundo. Ya pues.